Buen día, magistrado. Mi nombre es Cris Marlene Encarnación, sobreviviente gracias al Señor. Pasé más de 10 horas bajo los escombros. Una situación bastante fuerte. Hoy vengo a pedir por todas las víctimas, por las personas con las que andaba esa noche, que éramos 10 en una mesa y solo sobrevivimos 2. De esas personas se fueron mi amistad más larga, más de 15 años, que era como mi hermana. Su madre, mi tía, como hermana de mi madre, que hoy no están conmigo. Lecciones de por vida con las que he estado pasando. Salir del hospital y enterarme de esas muertes, de esas personas que eran como una familia para mí, me ha dejado muy herida. Hoy quiero pedir justicia por cada uno de nosotros, que usted escuche nuestros corazones y nuestro clamor, porque todas las víctimas que estamos aquí necesitamos que se haga justicia. Creo en Dios y sé que en su momento todo llegará a su fin. Sé que los hermanos aquí no están tranquilos, porque solo con el peso social ellos tienen. Solo pido que se toque el corazón de cada persona de aquí y se pueda hacer justicia. Muchas gracias. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Anastasio Peguero. Soy sobreviviente de la tragedia, al igual que mi esposa, y esa misma noche perdimos nuestra princesa, nuestra niña querida. El hecho de yo estar presente aquí el día de hoy es precisamente por la entrevista que yo vi que le realizó la periodista Edith Feble al señor Antonio, que tuve la suerte en muchas ocasiones de que nos dimos las manos, nos saludamos en muchas ocasiones. Y producto de las palabras del Señor, viendo la falta de empatía que mostró ese día y ha mostrado, vine hoy, el día de hoy aquí. Yo mismo no pretendía presentar ninguna acción por no despertar el dolor que lleva mi familia y llevamos nosotros por la pérdida de nuestra querida niña. Pero yo entiendo que ella, si hubiese sido yo, estuviera aquí también haciendo lo mismo ahora mismo. Y quiero decirle, yo era un cliente fijo de esa discoteca. Prácticamente yo tenía una mesa fija en esa discoteca. En los momentos que mi trabajo conllevaba mucho tiempo, dejaba de asistir. Por eso a veces me movía en la mesa. Muchas veces me dieron la mesa de la señora Maribel. Y ella lo sabe. Si me mira la cara ahora va a saber quién soy yo. El señor Antonio también. Y nunca procuraron saber qué pasó conmigo, qué pasó con mi familia. Magistrado, yo duré 13 horas debajo de los escombros. 13 horas. Y mi esposa 11 horas debajo de los escombros. Yo pude presenciar el estado, cómo estaban la parte del techo que se cayeron, enchumbada de agua, las varillas oxidadas. Pero usted sabe qué es lo grande de todo esto, que todos ellos tenían conocimiento de eso. Tenían conocimiento porque delante de mí el señor Gregorio Adames, que era quien me atendía personalmente cuando iba a hacer la reservación, porque la reservación había que hacerla presencial, porque no se permitía ni hacer transferencia, era en efectivo que había que hacer las reservaciones. Yo familiarizaba con él y socializaba en la discoteca. Muchas veces yo enviaba un colaborador mío a hacer esas reservaciones. Y gracias a Dios que ese día no estaba disponible, porque si hubiera estado disponible él también hubiese fallecido. Gracias a Dios que no pasó. Lo que sucede que en ese negocio la última palabra la tenía el señor Espaillá. Aún Maribel, sabiendo las condiciones que estaba la discoteca, que había que suspender esa actividad, no lo hicieron.
porque ese señor era la ley en ese negocio. Ahí se hacía lo que él hacía por encima de doña Grecia, que es su mamá. Y no puede haber ignorancia cuando se dice, yo no sabía la condición en que estaba ese negocio. En el 2023, estando presente yo en esa discoteca, tocando Toño Rosario, ese plafón se desprendió. Estando presente el señor Antonio Espaillá, se desprendió en sus ojos. Y la actitud que se tomó en ese momento fue mover un seguridad frente a la pista para que nadie transitara por ese lado, de una forma irresponsable. Y más aún, por casualidad de la vida, yo manejé un negocio de ese tipo. Y trabajadores que trabajaron en esa discoteca, trabajaron conmigo. Él conoce, si yo menciono el nombre de Fernando, quien trabajaba las luces de esa discoteca, quien trabajaba la pista de baile con las luces y trabajaba las pantallas. Y las manifestaciones que daban esa gente era de la indolencia de ese señor. Y aquí se está hablando de números de un 236. Aquí no se puede hablar de un 236. Aquí hay que hablar de la cantidad de víctimas que están ahí, que hay que multiplicarla por esos 236. Mi esposa, para asistir a la sepultura de nuestra hija, hubo que trasladarla en ambulancia. Y yo tuve que llegar en amuletas, después de pasar 4 o 5 días en un salón de cuidado intensivo. Porque mi hija falleció el día 8 y yo lo supe el día 11. Porque tenían temor de decírmelo. Porque los niveles que yo estaba a punto de un infarto. Mi niña era un ser excepcional. El pasado mes de octubre del 2025, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, realizó un reconocimiento póstumo a mi hija. ¿Usted sabe por qué lo hizo? Por la excelencia académica que presentaba mi hija. Por los sueños que tenía. El 11 de abril de este año, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo realizó su graduación. El anhelo y el sueño de mi hija subir ese día no fue posible. No fue posible. En el 2023 ella presenció la graduación de su hermano y me dijo, papi, yo voy a subir, pero graduada con excelencia académica. No pudo ser posible. Mi familia está deteriorada. Entonces, no son las 236 víctimas. La calidad de vida de mi mamá disminuyó. Mi esposa y yo no podemos dormir. Yo me paro de mi cama. ¿Usted sabe por qué yo me paro? Porque tengo un hijo de 25 años. Y tengo que decirle que hay que seguir. Pero eso yo lo hago parado. Internamente yo estoy roto, como está toda mi familia. Mi esposa todavía está convaleciente, por eso no está aquí el día de hoy. La vida, hoy la vida pone en sus manos, magistrado, la responsabilidad de decirle al Estado, por irresponsable, a la familia Espaillá, por la avaricia al dinero, de que todavía la justicia en este país se cumple a la nueva generación que ha perdido la esperanza de vivir en este país. Yo tengo más de 30 años trabajando en este país. Soy ingeniero de profesión. Me gradué en el Politécnico en 1991 y todos mis compañeros se fueron a Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué yo me fui? Porque creí en mi país. Y mi hija, mi familia, también tenían esos pensamientos. En la habitación de mi hija, detrás del espaldar de su cama, hay un letrero que dice,
Dream Beach, grandes sueños, que no pudo cumplirlo. Mi hija tenía meta, tenía propósito, iba a ser un ente social que le iba a aportar a esta sociedad. Y una irresponsabilidad truncó todos esos propósitos. Usted tiene en sus manos ahora mismo la responsabilidad de que esto no se repita otra vez. Y que el que cometió sus errores pague por todas las víctimas y todo eso que están ahí. Muchas gracias. Buenos días, magistrado. Yo soy Ana María Ramírez Peña, sobreviviente de esta tragedia. Esa noche yo fui con 2 amigas. Lamentablemente, una de ellas falleció. El techo nos cayó a todos encima, incluida a mí. Quedé debajo de los escombros durante más de 3 horas y media, aplastada de la cintura para abajo, con un pedazo de techo grande y muy pesado. Debo decirles que cuando cayó el primer pedazo de techo yo estaba ahí. Yo vi cómo cayó y vi cómo en todo momento Maribel Espaillat y su esposo Danel estaban nerviosos, intranquilos, señalando al techo, porque ellos sí sabían lo que estaba pasando. Y si Maribel salvó su vida, fue porque ella sabía la gravedad del asunto y ella sí pudo huir a tiempo para ella salvarse. Incluso yo me disponía a salir porque la vi cuando ella salió. Y en mis pensamientos y seguirlo salir por la puerta, el techo me cayó encima. Y debo pedirle perdón a los familiares de fallecidos que están aquí y a las personas que sean sensibles que no me escuchen. Pero yo no perdí el conocimiento en ningún momento. Y estar ahí debajo, escuchando a todas las personas que como yo quedaron atrapadas, fue un verdadero infierno. Escuchar esos gritos de dolor, esos gritos que pedían ayuda, que rogaban por ayuda, esos gritos llamando a su mamá, llamando a su papá. Esas personas que murieron lentamente y de la manera más horrible que puede una persona fallecer esa noche. Y aún así, Maribel viendo y escuchando todo eso, ella salva su vida y ella pide su cartera, pide el dinero, dejando a 400 personas ahí dentro muriéndonos lentamente. Ahí ya podemos empezar a ver lo que realmente le importa a esta familia, el dinero. Y no quiero dejar de mencionar que a partir de la documentación que tiene el Ministerio Público, ya todos sabemos que ellos tenían pleno conocimiento del estado del techo. No le hicieron caso a Gregory, pero tampoco siguieron las recomendaciones de un ingeniero. Y ellos sabían que el techo se iba a caer, no sabían quizá cuándo, pero el techo se estaba desbaratando y le estaba cayendo a pedazos poco a poco. Y cuando cayó el primer pedazo, ellos tuvieron la opción de evacuarnos y no lo hicieron, porque ya había un herido, ya era motivo suficiente para por lo menos sacarnos y verificar el techo, y no lo hicieron. Y por eso esto cambia de una negligencia a un homicidio voluntario. Y no podemos permitir que este juicio solamente se base en hablar de varillas y cementos. Nosotros tenemos que hablar de las decisiones humanas que se tomaron para que muchas personas fallecieran. Y que esas acciones que vinieron después, acciones criminales que vinieron después, porque ellos se estaban comportando como 2 verdaderos criminales. Y mientras yo estaba en la clínica, luchando por mi vida durante 19 días, dializándome, transfundiéndome sangre, 9 pintas de sangre, nebulizándome y curándome las múltiples heridas que yo tenía en todo el cuerpo, los hermanos Espaillat estaban preparando su defensa con una conducta y una frialdad postdelictiva, porque se estaban comportando como 2 verdaderos criminales, como lo que son. Y antes de que un tribunal hablara de condena, ya Maribel Espaillat le había dicho a Gregory que por la información que él manejaba podían darle 20 años. Y por eso le preocupaba tanto quién manejaba esa información. Y esa es una confesión de culpabilidad y una conducta criminal de control de daños.
Ella misma tipificó el delito. Ella misma sabía que no era un accidente, que no era una explosión, y Antonio también lo sabía. Magistrado, esto no es un caso aislado. En el mundo se han visto casos parecidos, como en Brasil y en Argentina, de la discoteca Kiss y el caso Cromañón, en el cual la ley condenó a los dueños a más de 20 años de cárcel porque entendieron que esas personas pusieron por encima sus intereses económicos y con eso mataron a cientos de personas. Yo pienso firmemente que si el techo no se hubiera caído esa noche, ellos hubieran continuado con sus fiestas hasta que finalmente el techo terminara aplastando a las personas. Gracias por escucharme. Buenos días, honorable magistrado. Soy el padre de la doctora Melissa Tejeda. Y me paro aquí porque soy y me declaro un enfermo psicológico, pero con razón, razonamiento, voluntad y determinación para exigir justicia. Una justicia que está por encima del dolor y más que del dolor, muy cerquitita de Dios. De la misma manera que asumo mi enfermedad psicológica como padre, después de perder mi hija, y en esa fatídica tragedia del 8 de abril, ver este derrumbe de la discoteca Yesé, no solamente se llevó mi hija, se llevó 236 personas excelentes, trabajadoras y padres y madres igual que yo. Y solo puedo decirle que parte de esa debilidad que tengo de no dormir, de sentir un vacío, de sentir que mi esfuerzo se fue al suelo, de tantos años, mi primera hija del matrimonio, una hija virtuosa, maravillosa, excelente, preocupada y con valores cristianos. Hoy solo puedo ver su habitación vacía y el hogar lleno de tristeza. Pero con esa misma tristeza que siento, hablo por mi hija y hablo por los 236 personas más que fallecieron, que no debieron estar bajo tierra. ¿Por qué lo asimilo? Porque yo presencié el derrumbe cuando a las 10:30 de la noche tenía esperanza, a las 8 o 9, todo el tiempo tuve esperanza de ver a mi hija herida, pero salva. Recorrí todos los hospitales del estado, clínicas, quizás obviando el listado de la Defensa Civil, de las clínicas autorizadas donde se iban a llevar los heridos. Y dije, no, debo poner mi capacidad más allá y dejar un mensaje en cada hospital para cuando el nombre de mi hija llegue, yo poder actuar como un padre responsable. Pero nunca llegó el momento. Y solo pido que ese dolor me pueda reconfortar en el tiempo y sane mi familia, que tenemos al día de hoy. Magistrado, al día de hoy tenemos el mismo tiempo que tenemos después de la muerte de mi hija, bajo medicamentos, bajo terapias, y de igual manera miles de personas más que son los parientes de los fallecidos bajo situaciones no de dolor, de problema, de salud mental, de situaciones que se ligan con exigir justicia cuando la justicia debía estar de nuestras manos.
Paradójicamente les digo, Dios le acompaña a usted, magistrado, en una toma de decisión de este caso, porque es una decisión que nadie quisiera agitar en su vestimenta. Es una decisión sumamente de alto valor para la sociedad y para el mundo, que son testigos de esta fatídica tragedia. Creemos, y así creo yo, que Dios le va a poner no solamente sabiduría en su decisión final, sino que les va a proteger para que cualquier sentencia que se dé vaya del lado del dolor, porque así Dios lo establece. Estoy con los dolidos. ¿Y por qué digo así, magistrado? Porque quien escuche, como yo escuché y muchos más, las declaraciones del señor Gregory Adames, no tendrían más que aportar aquí. Las pruebas están en las manos, pero no en cualquier mano, en sus manos, magistrado. Lo demás, recordar la montaña de cemento, metales que estaban soportados en el techo, tanques de agua, full de agua, equipos de ambientación, de aire acondicionados y una serie de cosas trauman a cualquiera que quiera y tenga el deseo de venir a declarar frente a usted. Finalmente, el haber quitado esa columna de soporte del medio por los hermanos Espaillá, autorizado de manera muy personal, sin ningún tecnicismo profesional, de ingenieros, de consultores, de nada. Él actuó por su propia convicción. Le echó finos capas de cemento, 6, 7 capas de cemento, llámese zabaleta o parches, que están en videos por ahí con carretillas enormes de cemento y agua, que sobrepasaron el nivel de peso de la estructura, de la infeliz estructura de esa enramada, que nunca puedo decir que fue una construcción. El señor Espaillá dirigió cada paso, pagó cada momento servicios para arreglar. Y finalmente me pregunto, ¿cómo es posible que usted, caballero, irresponsable, se atribuya la parte profesional de ingeniería, arquitectura y demás, para usted sobrecargar un techo, eliminar una columna que es la base de esa estructura, saber que habían bloques averiados por un incendio, pintar el local de negro para confundir a estas gentes, como se llama el gran elefante pintado de negro? Es vergonzoso que gente de alta calidad moral estuvieran con su familia ahí y todos tuviéramos que llorarlo a un mismo tiempo. De manera personal, culpo a los señores Espaillá por esta falta de respeto, por este alto conocimiento que tenían sobre sus debilidades y porque normalmente ellos sabían, así lo ha declarado él en la opinión pública, de que duró 30 años quitando y poniendo plafones. Y yo, como desconocedor, porque no soy ingeniero ni maestro constructor, me pregunto, ¿cómo es posible que usted apare en cubetas, miles de cubetas de agua, como que usted, la naturaleza, le dio un río encima de su techo? Él sabía que donde el agua pasa del techo y se apara en una lona azul, sabía de antemano, para nadie es un secreto, que las varillas se oxidan, que el cemento en que está construido, la débil estructura del YC,
pierden consistencia. El cemento pierde consistencia en el tiempo. Y todas las barrabasadas que él hizo y todo el abuso que cometió sobrecargando el techo, lo citan como único culpable y responsable. Finalizo, magistrado, pidiendo justicia, que se cumpla lo que debe cumplirse, si no sucediera un caso contrario de que no se dé la justicia en su justa dimensión. Seguro estoy que tendremos un retroceso en toda la parte judicial y sería catastrófico para lo que se representa nuestro país. Muchas gracias. Honorable, disculpe. Vamos a solicitarle, conversamos con las víctimas, para que continúen su exposición a finales de, para así el proceso pueda avanzar y la defensa pueda. Básicamente sería adherirnos. Haga silencio. Nosotros acordamos que para desarrollo de la audiencia, para que avanzara, lo íbamos a hacer por bloque. Hoy vamos a avanzar. Por favor. Sí. Hoy vamos a avanzar. Venga, señor. Cuando termine la víctima, entonces va a la defensa. Ya. Señores, lo que voy a pedir, yo sé que ustedes se quieren desahogar y es un derecho legítimo, pero por favor, sean lo más concisos que puedan, dentro de lo posible, por favor. Adelante. Sí, muy buenos días, señor juez. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Martínez. Soy el padre de Johanna Rodríguez de Grullón. Mi propósito de venir a hablar aquí, sencillamente, porque en esa noche, mi hija cumplía sus 41 años. Si ustedes quieren escuchar, tienen que hacer silencio, porque el señor tampoco está en las condiciones de hablar muy alto. Adelante, señor, sí, por favor. Lo que yo veo en esta situación muy clara es el que no tienen el respeto hacia las personas que están aquí alrededor. Esto se lo declaro a los señores para allá. Mi hija me dejó con 4 nietos, muy duro de sobrellevar la situación. Trataré de hablar más alto. Muy duro de llevar la situación y de verdad. A Johanna Rodríguez. Johanna Rodríguez, de Grullón. Él lo dijo desde el principio. Lo que pasa es, presten atención porque no está en condiciones tampoco de hablar muy alto para que puedan escuchar. Por eso le decía que hicieran silencio. Si usted puede, señor, dentro de lo posible, acérquese un poquito más al micrófono, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pues le quiero decir de que lo que yo veo de esta situación, en el dolor que me compengue, es como quien dice, necesito respuesta de usted, señor, en el sentido de que necesitamos justicia. Necesitamos que se ponga el ejemplo de que aquí hay un camino donde uno puede soportarse, aparte del divino. Es muy doloroso perder una hija, pero perder una hija por negligencia es más doloroso. Cuando tú dices que es un accidente, perfecto, pero aquí no hubo un accidente. Aquí hubo un homicidio. ¿Por qué? Porque hay conocimiento de todo lo que pasaba por años. En mi mente no puede entrar ningún pensamiento en el cual sea un accidente. No puedo. ¿Por qué? Por la negligencia que hubo. Entonces, sea responsable, cumpla con su destino. Llévese la ley. Simplemente vamos a cumplir con el camino que debe ser y que cumplan su penitencia en esta vida. Eso es todo. Gracias.
Buenos días. Yo soy Yanire Mena, venezolana, y me paro aquí con mucho miedo porque me siento sola y absolutamente vulnerable. No entiendo cómo esto me pasó, pero me pasó. Entiendo que a estas personas tampoco deseaban que esto pasara, pero pasó. Y mientras pasó y después y durante todo este tiempo prepararon su defensa. No miran a los ojos a estas madres que se están desgarrando ahí, ni los miran a los ojos. Es como si sintieran asco por nosotros, por nuestro dolor, por nuestra sangre. Quizás el mismo asco que sintieron, que no les permitió acercarse a los escombros, a quitar piedras de encima de los cuerpos de los cadáveres de sus hijos. Ya no hay más nada que probar, usted lo sabe. Usted sabe que ellos son responsables de esto, por irresponsabilidad, porque si su hijo tumba un adorno en su casa, usted da una lección con él. No tiene que ser la peor, pero va a depender del comportamiento, pero mire el comportamiento de estas personas. Y mientras estas personas persisten en actuar de un modo indolente frente a las madres dominicanas, como su mamá, como la mamá de ellos que tanto protegen, hay otros dominicanos como sus abogados que actúan como si estuviéramos en una hacienda donde los esclavos castigan a otros esclavos. Me parece terrible lo que se está viviendo aquí. Yo vine a este país porque un día leí que RD lo tiene todo, como mi amiga Pierima, que falleció aquí. Y le dijo a su hijo, mira, RD lo tiene todo, aquí vamos a estar bien. Y él ahora enloqueció porque vio que lo que tenía este país era muerte, impunidad y arbitrariedad. Espero que usted, por favor, no me enseñe a mí y a mi pueblo que este tampoco es nuestro hogar y que aquí vamos a encontrar la misma muerte que había en nuestro país. Ojalá yo esté equivocada. Ojalá se me olvide el olor a sangre que siento todos los días, el terror a que algo pase. Estoy aquí con absoluto terror, temblando, vulnerable, mientras ellos esperan que yo siga hablando y que sigamos hablando como víctimas para que le demos tiempo como defensa y tengan más y más tiempo y usted no se quede con nuestras palabras. Espero, por favor, y en Dios, que considere que de verdad nosotros también somos sus hermanos. Gracias. Buenos días, señor magistrado. Quien les habla, Remberto Durán, sobreviviente del YC, 8 horas debajo del escombro. Perdí mi esposa, la cual dejamos 3 niños menores, de 7 a 12 años. Yo soy la persona, señor magistrado, que realmente le da la tipificación a este hecho. Quien les habla, a las 11:40 aproximadamente de la noche, de esa trágica noche, yo camino al baño, me cae un escombro de aproximadamente 18 pulgadas, no de plafón, sino de techo, de concreto. Ese escombro a mí me quiebra, me tumba y me parte el hombro. El señor Gregory, conjuntamente con un seguridad, va donde mí y me llevan al baño. Me quitan la camisa, me ve que estoy herido ahí. Y yo le dije, Gregory me dice, Remberto, vamos a llevarte al médico, Digo, no, dale gracias a Dios, Gregory, que ese escombro no me cae en la cabeza, porque si me cae en la cabeza, me hubiese matado. Y magistrado, de corazón le digo que preferí que fuera en la cabeza que me cayera, porque a lo mejor nada más muero yo. Y no mueren tanta gente inocente, y no quedan tantos niños huérfanos. Pero Gregory, yo le dije, Gregory, ¿qué pasa? Porque realmente, magistrado, yo no sabía, como nadie que estaba ahí, sabía lo que estaba pasando con el YC. En ese momento, Gregory se reúne con la señora Maribel y le dice, hay que suspender la fiesta porque mira lo que le pasa a Remberto. Eso quiere decir, ellos sabían lo que estaba aconteciendo. Va a seguir cayendo el plafón y aquí va a haber por lo menos un muerto. Lo que quiere decir, magistrado, que en ese instante que él se refiere a la señora Maribel, sabía que ahí iba a pasar algo, que por lo menos iba a haber un muerto. No a lo mejor los 236
víctima, pero sí ya había un conocimiento evidente de que esa noche iba a pasar una tragedia. Yo realmente entiendo que a partir de lo que me pasó a mí, se evidenció, se le mandó a la señora que para el señor Gregory lo ha dicho. Yo fui la persona que en ese momento le cae el escombro. A partir de ahí había que suspender la fiesta, porque ya había un conocimiento. Y si yo sé lo que estaba pasando en el YCE, el problema estructural del YCE, yo con mi esposa que hoy no está, yo me voy del YCE. Yo me quedé porque yo no sabía lo que ellos sabían. Por eso yo me quedé. Gracias, magistrado. Magistrado, buen día. Comparezco ante usted para pedir justicia. Mi nombre es Giordano Almonte. Perdí a mi madre, perdí un tío, él perdió a su esposa también. Yo reconozco que la magnitud de los hechos a veces no va acorde. La respuesta legal a veces no va acorde con la magnitud, con el daño de los hechos. Nosotros nos hemos sentido prácticamente desamparados. Cuando hablo de nosotros me refiero a las víctimas. Ante tanta desconexión emocional prácticamente, ante tanta indiferencia, ante no poder alguien humanamente simplemente decir, mire, eso no debió de pasar bajo nuestro control. Excúsenme, discúlpenos. Es irreparable lo que hemos perdido. Ahora, es irreparable de lo que hemos perdido y sabiendo lo que venía sucediendo, lo que venía anterior, lo que iba a pasar. Oh, no, está bien, no podemos sentarnos aquí a discutir que si un techo sabíamos que se iba a caer. Eso es improbable, es muy difícil probar que sabían que un techo se iba a caer, perfecto. Pero no hicieron tampoco nunca lo propio para que ese techo no se cayera. Yo no puedo decir, yo no quería matar a nadie en un accidente de tránsito y salí en un vehículo sin freno para la calle. Porque entonces yo estoy poniéndome en riesgo yo y estoy poniendo en riesgo a todo el que está a mi lado también. En esa fiesta tan cara